Bueno, ahí vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Continuamos con nuestra conversación con Julio Susé, periodista argentino, precisamente de Jujuy, así que tiene todo de primera mano. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo amanece Jujuy? ¿Cómo estás tú? Hermoso. Bueno, acá estamos en invierno, por supuesto. El invierno comenzó el 21, así que, bueno, frío pero lindo, cálido y aparentemente ya mucha más tranquila la situación después de días bastante convulsionados, ¿no? Donde hubo de todo. Bueno, el otro día yo hice una introducción, si se quiere, eh, pensando en las personas que no saben qué es Jujuy o no saben bien dónde estamos o qué se estaba disputando acá. Eh, Hablé un poco de la provincia que tuvo en los últimos años dos líderes, el radicalismo, que es como si se quiere, un partido socialdemócrata, Gerardo Morales, el actual gobernador, y el peronismo, más conocido, si se quiere, a nivel latinoamericano, donde estaba Eduardo Fellner, que ellos han monopolizado la política jujeña en estos últimos 20 años. Eh, bueno, Gerardo Morales actualmente está terminando su segundo mandato, el actual gobernador, y los medios están presumiendo que va a ser candidato a vicepresidente. Él ya viene hace varios meses en una campaña presidencial con Horacio Rodríguez Larreta, el actual jefe de gobierno de Cava. Esto para ponerlo de nuevo digamos, en escena a los oyentes de esta transmisión. Ocurrieron dos cosas: la reforma de la Constitución, una reforma que yo te había dicho en nuestro primer encuentro. Entiendo que es una reforma inoportuna, una reforma de la Constitución provincial que fue rechazada por los pueblos originarios, ya vamos a hablar de ese tema, y una protesta docente muy fuerte, como no se había visto en los últimos 7 años nunca, una protesta de los docentes, a los cuales por supuesto se sumaron organizaciones sociales y grupos de estatales de otros gremios, ¿no? Esto hizo que ocurrían un montón de incidentes el día de la jura de la Constitución, ¿no? La Constitución ya ha sido jurada, ya está vigente, mejor dicho, va a estar vigente en el momento que se publique en el boletín oficial, pero fue una reforma muy controversial. El oficialismo en Jujuy hace muy poquito había ganado las elecciones con casi el 50% de los votos, obteniendo el 24% su inmediato seguidor. Y bueno, ellos entendieron, creo yo, que eso les daba poder político como para ir adelante con esta reforma. Eh, bueno, A esto ver, Julio, la reforma de prohibir los cierres de calles, los cierres de rutas durante las manifestaciones de cualquier tipo. Eh, no Esto las prohibía, le- no las prohíbe, es que no las prohíbe. La reforma de la Constitución, primero deja vigente un viejo artículo que garantizaba el derecho a las protestas siempre y cuando sean pacíficas y sin armas, ¿no? Y le sumaba un artículo que todavía, vos sabés que no conocemos el texto definitivo que se aprobó, pero le sumaba un artículo donde decía que las protestas tenían que respetar estándares internacionales. Y vos sabés, Tere, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluso sostiene, y nuestro país ha adherido a algunas convenciones sobre derechos humanos, que incluso es legítimo cortar una ruta, ¿no? No en forma, si se quiere,
absolutamente intempestiva ni por tiempo indeterminado. O sea, en la Argentina rige la Constitución Nacional, pero sabemos que los tratados internacionales, lo dice la misma Constitución Nacional, tienen rango constitucional. O sea, ese tema, el tema del corte de ruta es un tema a discusión. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero A ver, Julio, vamos pero a la reforma de la Constitución de ninguna manera prohibía las protestas siempre y cuando fueran hechas en forma pacífica. ¿Se bueno, entiende? todo parece ser a nivel internacional, hay muchísimo interés en el litio que hay allá en Jujuy. Entonces, vamos a ver, aquí tengo algunas noticias apartadas que podrían servirnos para checar lo que estamos hablando. Tenemos, por ejemplo, que ya el representante de Argentina en la OEA ya también se manifestó en contra de esta iniciativa, que además dice que es una cuestión colateral esa reforma, porque en realidad lo que interesa a los organismos internacionales, especialmente europeos, es el tema del litio. Vamos a ver. Yo no lo escucho. No sé si vos lo escuchás ahí, Tere. No, ¿no escuchas? Bueno, recomiendo que vean esto. Carlos Bien, Raimondi, bien, de Washington, bien. representante ante la OEA, hace una declaración en la televisión pública muy, muy interesante, no solamente para Jujuy y Argentina, sino para toda América Latina. Este hombre se ve que está de verdad defendiendo los bienes del subsuelo y a los derechos humanos de los habitantes, en este caso de Jujuy. Luego tenemos acá también una nota del 10 de mayo, donde se habla de la fusión de las dos empresas, una estadounidense y una australiana, Livent y Alkem, que son las que Sí, explotan el litio son las dos que están explotando el litio en la provincia. Sí, actualmente. pero no sabía que había una fusión de las dos empresas. Es más, porque ambas empresas, una es una subsidiaria de una empresa australiana y la otra es como una sociedad de la cual participa el gobierno provincial. Así que ese tema de la fusión de las dos empresas, te soy honesto, realmente es la primera vez que lo escucho. Hasta acá, hasta lo que se sabía, eran estas dos empresas que vos, tal cual vos mencionaste, Livent, donde hay capitales australianos, ¿no? Y la otra empresa donde hay una fusión, ahí hay incluso, creo que está Toyota, Mitsubishi, hay capitales japoneses, chinos, participa el gobierno de la provincia. A ver, yo digo para que no lo confundamos al oyente. Te muestro primero lo que encontré, ¿no? Sí, por Tenemos favor, por acá en favor. este otro medio que se llama Ámbito una nota del 20 de mayo donde dice empresas europeas analizaron en Jujuy oportunidades para invertir en el litio del norte argentino. Son 9 empresas europeas vinculadas a la producción de litio y el agregado del valor del mineral. Abordaron oportunidades de inversión y cooperación. En un encuentro concretado en Jujuy, este día está fechado, como dije, esto el 20 de mayo del 2023, y en la reunión encabezada por autoridades de Jujuy, Salta y Catamarca, junto con representantes de la Unión Europea, se expuso sobre el actual desarrollo del sector en las 3 provincias y los desafíos en materia energética. El litio es un material estratégico, una fuente de energía clave en la transición digital y verde, etcétera, ¿no? Bueno, esto es una nota muy importante porque ya se ve que desde mayo se fueron acelerando las cosas para impedir que se manifestaran los habitantes de Jujuy en esa zona que se pretende explotar de una forma pues mucho más eh, potente, digamos,
Y bueno, resulta que también un artista tucumano, Tomás Saraceno, que se reunió hoy con el Papa Francisco, avisó que él pediría al Papa Francisco que intervenga. De hecho, el Papa Francisco ya se manifestó en la reunión de hoy con los artistas, también dijo cosas que tienen un poco, aunque no mencionó Jujuy propiamente, sí lo hizo ayer o antier, me parece, y ahora dijo que no se olviden de los pobres, ¿no? Que pueden los artistas ser la voz, intérpretes del grito silencioso de los pobres, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que el presidente Alberto Fernández ya también avisó que la ONU ha denunciado ya las afectaciones a los derechos humanos en Jujuy durante estos 20 días de manifestaciones y también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya está atendiendo este asunto. Entonces, bueno, vemos involucrados a la Organización de Estados Americanos, vemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vemos a la ONU, vemos al Papa Francisco, vemos a la Unión Europea, Bueno, está bien. todo el Tere, mundo tiene la mirada en Jujuy y el tema es muy importante porque precisamente el debate actual es buscar un nuevo sistema económico multipolar o multilateral donde se respeten los bienes del subsuelo de cada pueblo, de cada nación, y que no sigan habiendo abusos sobre pretexto del sistema económico neoliberal, donde los poderosos ya se acostumbraron a llegar, extraer los bienes de un pueblo, llevárselos, quedarse con la mayor parte de la ganancia, dejar migajas en la nación de la que extraen esos bienes. Ha sucedido con todo África, ha sucedido con toda América Latina y ya se quiere detener eso, se quiere acabar con eso y Jujuy es una nota de interés mundial precisamente por eso, porque es la oportunidad de que entendamos lo que ha estado pasando como causa de la bueno, pobreza y de la violencia y como causa también del izquierdismo, ¿sí? Porque todo el izquierdismo y sus manifestaciones tiene que ver con que han desplazado comunidades enteras, las han empobrecido bueno, pero y vos, luego ellos se refugian con quienes no les han hecho daño, ¿no? pero a Jamás ver, van a estar Tere, del lado de las derechas que les han hecho daño y que han Tere, sí, a ver, esto es lo que quiero que me no, ayudes es que a pensar. el planteo tuyo, a ver, en algún sentido es un tanto maniqueo, ¿no? No digo que lo sea totalmente. A ver, es la historia de los malos que vienen de afuera a saquearnos a nosotros, ¿no? La leyenda negra del Imperio Español, nosotros somos buenitos, pacíficos y vienen de afuera. A ver, esto es parcialmente cierto, por eso no rechazo tu planteo, es más, creo que tiene notas de valor y de verdad. Lo que yo digo, para que vos sepas solamente, sobre el tema de los pueblos originarios en la Argentina. En la Argentina. La última reforma constitucional le reconoció la propiedad del subsuelo a las provincias y a los pueblos originarios. ¿Me estás escuchando? ¿Qué Sí, significa? Hay un reconocimiento del valor, el reconocimiento de que los pueblos originarios tienen derechos ancestrales de propiedad de la tierra, eso está fuera de toda duda. Se da un poco un conflicto porque la Constitución, al reconocerle a las provincias y a los pueblos originarios, ahí se puede dar un pequeño conflicto que no es que no se pueda resolver, se debe resolver. Y lamentablemente la Argentina tiene pendiente una ley que ponga en valor lo que dice la Constitución Nacional, que es la ley madre, para reconocerle puntualmente cuáles son esos territorios y su extensión.
Esto te lo digo como introducción. O sea, el primer problema es que el Parlamento argentino no ha hecho una ley que establezca exactamente cuáles son las limitaciones del Estado provincial, de los estados provinciales. Vos viste que, por ejemplo, cuando en un estado provincial hay petróleo, ¿quién es el que digamos, lo puede usufructuar? El propio estado provincial. No puede ser el estado nacional el que pase por encima de del estado provincial, ¿no es cierto? Bueno, y a su vez se reconoce la propiedad y posesión de los territorios ancestrales a los pueblos originarios. Ahora bien, en la Argentina se dio, antes de este levantamiento de pueblos originarios, dos en la historia, que uno muy conocido se llamó el Malón de la Paz, en el año 1946, en el comienzo del primer gobierno peronista, ¿no? En ese momento, los originarios realmente fueron maltratados y despojados, pese a que gobernaba el justicialismo, el peronismo, con una visión social cristiana que le reconoció muchísimos derechos a los sectores más vulnerables, a los trabajadores y demás. En el año 2006 se produce el segundo malón por la paz. ¿Por qué? 2006 estamos hablando. Porque se daban casos que terratenientes y empresas privadas se apropiaban de lugares que, no que les pertenecían a los pueblos originarios e incluso se daban situaciones de desalojo. Entonces, en el año 2006 se hace una ley de emergencia para frenar los desalojos. Me seguía hasta ahí, ¿no es cierto? Pero no, a ver, si bien esa ley digamos, obligaba a los estados a reconocer la propiedad de las tierras a las comunidades que tuvieran personería jurídica, que esa vez que es como ese elemento formal que necesita una institución para peticionar, para hacer reconocer sus derechos, pero si bien esa ley del 2006 sirvió para evitar los desalojos, no terminó de eh, digamos, disponerle la tierra, las dimensiones, ¿me entendés, Teresa? Porque yo te puedo decir, sí, bueno, eh, 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 tenemos, no sé, 1.000.000 de hectáreas, eso es de los pueblos originarios. Bueno, pero ¿cuáles hectáreas, de qué lugar a qué lugar, cuáles son las que se le va a dar a cada comunidad? ¿Se entiende? Entonces, hay un reconocimiento, pero el error de la ley del 2006 fue que obligaba a un censo de todas las comunidades originarias. Y mira vos, pasaron más de 15 años y si bien se censó a un montón de comunidades originarias, todavía no se les entregó las tierras, ¿se entiende? No se ha dicho, este territorio les pertenece a este grupo étnico particular. Es más, en Jujuy creo que hay 300 instituciones de integrantes de pueblos originarios, de las cuales creo que se les entregó solamente a 50, a una minoría, digamos, territorios concretos. Ahora bien, no estamos en presencia, te quiero aclarar, no estamos en presencia de gente mala que ha venido, la ha despojado a los indios de sus tierras y están explotando el litio. No, antes de que estas dos empresas se instalen, hubo un largo trabajo del gobierno, lo que se llama la consulta libre, previa e informada. Te quiero aclarar que yo no soy ni lejanamente un especialista en estos temas, ¿no? Los conozco más que como un especialista, como un lector de diarios. Pero sí te puedo decir que antes de que estas empresas se asienten y empiecen a trabajar, hubo un consenso de las comunidades originarias que rodeaban a los territorios donde estas empresas están trabajando. Es decir, ¿qué falta? Falta una ley que desentrañe bien cuáles son los derechos de las provincias, Jujuy, Salta, donde están los pueblos originarios. Estoy hablando del norte. En la Argentina hay un montón de provincias
también están en el sur, bueno, y demás. Pero falta una ley que en algún sentido establezca es como ese conflicto o discierna cómo se va a dar ese conflicto, porque dice, las provincias son las propietarias del subsuelo y también los pueblos originarios, ¿se entiende? Entonces, hoy estamos como en un punto intermedio. Hace falta una ley nacional que, imagínate, la comunidad de la viene exigiendo del 2006. ¿Por qué? Porque en el 2006 se pararon los desalojos, pero esto no A ver, resolvió el problema. Sí, independientemente de la propiedad de la tierra, también interesantísimo sería que indagara sobre el código de minas, de energía y minas. Habría que ver por qué es lo que dice, ¿no? ¿Qué puede y qué no puede hacer el gobierno de Argentina nacional y locales, los gobiernos locales, el correcto. gobierno nacional en relación a la minería, ¿no? Y bueno, aquí lo que importa es que todos pongamos atención a las decisiones que se vayan tomando en Argentina para ver cómo resuelven este conflicto que ya lleva centenas de años afectando a América Latina y a África. Entonces, ¿cómo va a poner el ejemplo Argentina? Que también lo hizo en su momento Evo Morales en Bolivia, logró recuperar todo el litio para bien de la nación boliviana. Entonces, vamos a ver qué proceso y cómo van aprendiendo los radicales de ultraderecha a No son de respetar, ultraderecha, no ¿no? son de Entonces, ¿de ultraderecha. qué son? Son de libre mercado. No, O sea, no, mi querida, no, olvídate si no. es derecha o no derecha. Hablemos entonces de Bueno, economía. Son personas que confían en el libertarianismo como un camino, no, como si fuera la no, es que no, panacea. es que que tampoco es así, es que tampoco es así. Si vos me permitís, yo te lo digo Sí, en 2 minutos. son hipótesis. Yo nada más hablo como filósofa, como haciendo hipótesis y con ¿Sabés por una qué te digo? Es que hay preocupación. algunas que Escúchame, son escúchame. como modas, A sí. ver, Julio, quiero que sepas que yo ni siquiera conozco a la gente de tu país como para tomar postura partidista. Ahí sí, libérate de algún prejuicio que pudieras tener. No tengo ni No siquiera tengo, en mi país postura partidista, porque yo soy filósofa y periodista. Entonces, lo que quiero es analizar. Nunca he tenido por mi tu querida, postura. es que está muy bien lo que vos me decís, pero Entonces, vos me tenés que, a yo manera de nunca tuve. hipótesis, a manera de Yo hipótesis. no tengo ningún prejuicio sobre tu pensamiento. Lo que yo te quiero decir es que en la Argentina hay tres sectores políticos y la izquierda sería el cuarto más minoritario, dentro de los cuales el libertarianismo y la derecha no es el radicalismo. Eso te quería decir, porque si no, el oyente se va a confundir. En la Argentina está el libertarianismo y la derecha, no, yo no le llamo ultraderecha, que es Milei, que es el famoso que está de moda, hoy todo el mundo habla de Milei, esos son liberales. Están los dos partidos nacionales, que son el radicalismo de vieja raigambre, el radicalismo, que es un partido socialdemócrata, más tirando a liberal laicista, o sea, liberalismo moderado laicista, y el peronismo, que es social cristiano. Y después tenés la izquierda. El gobierno de Jujuy no es un gobierno para nada libertario, ¿no? Lo que sí, evidentemente, en la Argentina tenemos, a diferencia de Bolivia, que qué bueno que lo haya citado, tenemos una muy mala gestión por parte de los políticos argentinos, que han sido muy corruptos y muy venales, de la acción del Estado. Es decir, nosotros teníamos una vieja tradición de grandes empresas públicas importantes, pero eso la politiquería argentina la fue arruinando, a tal punto que en la década de los 90, ¿te acordás lo de Francis Fukuyama, el fin de la historia, la victoria del capitalismo? Bueno, en el año 90 hubo un peronista, que fue Menem, que llevó adelante las ideas liberales del libre mercado, que son lo que vos estás sosteniendo. Eso fue en los 90. Argentina se quedó sin empresas públicas. A diferencia de estados como Brasil, Bolivia, que son ejemplares, porque Brasil tiene grandes empresas estatales, Bolivia también,
Y para mí, si vos me preguntás, yo te diría, para mí lo ideal sería que el Estado maneje el litio, ¿se entiende? O que por lo menos se asocie con los privados para que una parte importante de esos recursos quede en la propia comunidad. Y vos y yo vamos a estar de acuerdo en eso, ¿no es cierto? Lo que pasa es que en la Argentina, lamentablemente, es más, el mejor ejemplo de esto ha sido el kirchnerismo que ha gobernado 15 años, porque vos fijas al Estado como un coto de casa para darle empleo público a militantes, por ejemplo, vos tenés, yo te voy a dar un ejemplo que te va a agarrar la cabeza, Tere, hay un astillero que funciona hace, no sé, de 20 años, tiene no sé cuántos cientos de empleados y no produjo nunca un barco. Entonces vos me decís, en manos de esos tipos yo voy a poner la producción de litio. Bueno, mi opinión es que acá lo que debería darse es un Estado eficiente que se asocie con las empresas privadas para que el privado aporte su conocimiento empresarial y el Estado provincial o los estados o el Estado nacional defienda una parte de esa renta que es muy importante para que al litio no se lo lleven las grandes multinacionales. Pero ese tema no está totalmente decidido. ¿Se entiende lo que quiero decir? No es que acá ya perdimos esa guerra o perdimos esa batalla, porque en verdad hay una participación del Estado provincial en una de las dos empresas. Pero puede sí bien servir el caso de Jujuy para eh, lo que vos decís, alertar, porque hay una nueva ola de extractivismo y de eh, incursión de empresarios que no les interesa el medio ambiente, no les interesa nada, y que solo quieren hacer muy buenos negocios con la complicidad de gobiernos que no dejan de ser cómplices, dicha valga la redundancia, de estas acciones que son contrarias a las comunidades originarias, al medio ambiente y a las propias economías locales. Exacto, lo has dicho perfecto. A eso es a lo que quiero llegar, que todos, como ciudadanos del mundo, estemos muy pendientes de esta historia para ver cómo resuelve Argentina, que tiene pensadores inteligentísimos, tiene empresarios brillantes, tiene gente muy preparada, que tendrá que tener una estrategia adecuada, equilibrada, oportuna, prudente, inteligente para resolver este caso a fin de que se evite, tanto en Argentina como en cualquier otro país en desarrollo, ya sea de África o de Asia o de América Latina, se evite el neocolonialismo. Ya vimos que llegó a su límite, llegó a su tope, ya no más de eso, ya no más empobrecimiento, ya no más afectaciones innecesarias al medio ambiente y mucho menos afectaciones y violaciones a los derechos humanos. Entonces, en la medida que cada nación tenga una economía sana y sea un país feliz porque su gente está contenta, haremos un mundo mejor y clamamos por un mundo mejor. Así que Correcto. sí, clamamos por un mundo mejor. Bueno, pues vamos a seguir muy al pendiente pues cuando sea oportuno nuevamente nos reunimos para platicar, para ver cómo Con van todo gusto. resolviendo y si quieres invitar a algunas otras personas que estén más enteradas, que estén participando activamente. No, yo particularmente me voy a poner a estudiar un poquito el tema, porque lo que yo te di fue un pantallazo general, creo que bastante preciso, porque muchas de las cosas que te aporté son cuestiones que son conocidas, el tema este de la ley sobre los pueblos originarios, lo que la Constitución les reconoce, el tema del derecho al subsuelo. Esto que te estoy diciendo, que las dos empresas que se afincaron tuvieron un trabajo previo donde se consultó a las comunidades, pero lo voy a estudiar un poquito más y con otra persona, invitarte a que hagamos un conversatorio en otro momento. Para que todos aprendamos cómo se resuelve un conflicto de esta naturaleza a fin de que brille la justicia, ¿no? Y la paz y que no se siga empobreciendo a las naciones Bueno, de América Latina.
Bueno, agradecerte muchísimo, Teresa. Para mí es un honor que una persona tan preparada me convoque. Para mí es un honor realmente. muchas gracias. Pues intento, y de verdad, a mí toda la vida me han preocupado los pueblos originarios. Les estoy muy agradecida por todo lo que nos enseñan, porque conservan alma y espíritu y nos enseñan a vivir con sencillez y eso es libertad. Entonces, la sencillez, la humildad, la solidaridad, el cariño entre su gente, ellos saben amar, ellos saben trabajar esforzadamente. Se aprenden tantos valores al convivir con grupos originarios que yo estoy infinitamente agradecida y donde ellos tienen un problema, de verdad que me siento más allá de mis fuerzas llamada a enterarme bien qué está pasando y procurar que se conozca su situación para que todo el mundo defienda la justicia y la paz. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Un abrazo grande, Tere. Un Gracias, gusto. gracias. Es Julio Susé, periodista argentino que nos ha ayudado un poco a entrar en el tema de Jujuy en Argentina. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Gracias, Julio.